12 personas fueron asesinadas en un ataque armado en 3 casas del Plan Habitacional Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, y según la policía fue entre bandas criminales. La red vial de 8 provincias fue declarada en emergencia por el Ministerio de Obras Públicas, como consecuencia de los bloqueos e inundaciones del invierno. Televistazo explica qué es el fenómeno climático La Niña Modoki y por qué esto provoca que este año en Ecuador llueva mucho más de lo usual. El contrato del Campo Sacha con el consorcio Sinopetrol contempla como prioridad que las 3 refinerías estatales del país sean abastecidas de crudo. La Corte Constitucional eliminó artículos de la ley humanitaria que permitía despidos intempestivos en contratos de emergencia por la pandemia del coronavirus. En una zona comercial de Guayaquil, 6 delincuentes con fusiles atacaron un carro blindado, se enfrentaron a tiros con los custodios y huyeron con un saco donde, según la policía, no había dinero sino documentos. Técnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fabricaron un avión no tripulado de 2.5 metros por 1.20 metros de largo para operaciones de vigilancia. Tras 21 días hospitalizado, el Papa Francisco reaparece en un audio grabado en el cual, con una débil y agitada voz, agradeció a los devotos por sus oraciones. El traje del técnico de Barcelona, segundo Alejandro Castillo, causa sensación en redes sociales alrededor del mundo. Lo lució durante el partido en el cual su equipo goleó al Corinthians de Brasil. El ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular y destacó con el Chelsea en los octavos de final de la Conference League. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Empezamos ya con las noticias aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. Una masacre se reportó esta tarde en Socio Vivienda 2 en Guayaquil. Al menos 12 personas fueron asesinadas en ataques armados en viviendas de esa zona. Luis Alfredo Zúñiga tiene la información actualizada de este hecho violento. ¿Qué dice la policía sobre lo ocurrido? Luis Alfredo, te escuchamos. Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. Estamos en los exteriores, en el ingreso a Socio Vivienda y según indicó la policía, la masacre se dio cerca de las 3 de la tarde. Al menos 20 personas ingresaron por el sector montañoso de esta zona en el noroeste de Guayaquil y mataron, ya confirmados a esta hora la cifra, a 12 personas, mientras otras 3 resultaron heridas, todas asesinadas con disparos. Ingresaron con fusiles y también con armas de 9 milímetros. En 4 sectores de este punto e incluso, según indicó la policía, lo siguieron hasta sus hogares y ahí mataron a varios de estos. Según ha indicado la policía, esto se debe a una disputa entre facciones de una misma banda criminal, los Tiguerones. Escuchemos lo que dijo el jefe de la policía en esta zona. Al momento tenemos 12 muertos, 12 personas que han fallecido, que prácticamente son direccionadas, en vista que sabemos que son integrantes de esta organización delictiva que opera en este sector, que serían los Tiguerones, por parte de la ficción que se han separado, que son Fénix. Estamos ya recabando toda la información con las unidades investigativas. Luego de lo ocurrido se vio una gran presencia tanto de policías como militares que a esta hora, ya 7 de la noche con 4 minutos, siguen recorriendo tanto Socio Vivienda 2 y Socio Vivienda 1. Se han inspeccionado diferentes domicilios, también ha sobrevolado el helicóptero de aeropolicial y siguen dándose requisas, pues la policía teme que luego de esta masacre haya represalias. Gracias, Luis Alfredo, por tu informe desde el noroeste de Guayaquil. Y un cruce de balas entre delincuentes y custodios de un blindado causó alarma en el norte de esa ciudad. Los ladrones intentaron llevarse el dinero del vehículo, sin embargo, robaron documentos, según lo confirmó la Policía Nacional. 2 guardias se resultaron heridos. Veamos. Ocurrió cerca de las 10 de la mañana. 6 delincuentes que llegaron en este vehículo asaltaron un carro blindado a pocos metros de un centro comercial del norte de Guayaquil. Los hombres apuntaron a los guardias y se llevaron un bulto entre brazos. Sacaron a un taxista de su vehículo y huyeron. Pero los custodios reaccionaron rápidamente y persiguieron el carro amarillo. Lo chocaron y siguieron hasta que lo detuvieron.
Los ladrones se bajaron e intentaron subirse a otro taxi, pero el conductor reaccionó y logró huir. Entonces avanzaron a pie y sacaron a otro chofer que estaba estacionado y se llevaron su automóvil. Los testigos dijeron a Televistazo que la balacera continuó. Una camioneta resultó afectada por los tiros y su propietario dijo que tuvieron que buscar refugio. Efectivamente, ahí lo que hice fue agacharme y tratar de correr casi que en cuclillas hasta podernos esconder todo, porque todo el mundo estaba escondido adentro, detrás de los carros. Finalmente los ladrones huyeron y tras la alerta llegó la Policía Nacional, que rápidamente cerró la avenida Joaquín Orrantia. Según los agentes, los delincuentes no lograron su cometido, pues lo que se llevaron no era dinero. En este cruce de balas, 2 custodios resultaron heridos y se les robaron las armas. Más utilizadas armas cortas y también proceden a robarse un arma larga del personal de custodios del blindado. O sea, ellos están en este momento en posesión de un arma larga. Y se encuentran los operativos, como se ha indicado, los operativos cerrojos en cada uno de los distritos para dar con el paradero de estas personas. Igualmente, los diferentes hospitales y clínicas, puesto que se conoce que uno de ellos estaría ya herido producto del intercambio de balas. El hecho violento provocó conmoción en esta zona comercial de la urbe. Llegaron agentes de tránsito para cerrar las calles aledañas, donde la policía de criminalística realizaba su trabajo. En el vehículo en el que llegaron los ladrones, los uniformados encontraron un celular y la alimentadora de un arma. Luego surgió la información que el carro en el que los hombres huyeron apareció en el sector de la Alborada, pero hasta el cierre de este reporte, ningún delincuente había sido capturado. Vías, los cierres invernales. Las fuertes lluvias continúan en Ecuador y provocan que la red vial de 8 provincias haya sido declarada en emergencia. Esto ordena implementar acciones de mitigación urgentes para evitar la definitiva interrupción de movilidad en esas zonas. Carla Delgado puntualiza las disposiciones del acuerdo ministerial ante estos daños. Las fuertes lluvias complican el estado de las vías en el país, al punto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la emergencia en 8 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. El acuerdo ministerial detalla que en estas zonas las lluvias dificultan la conexión con el resto de provincias, generando grandes pérdidas económicas y fuertes impactos para las personas, las viviendas, los servicios básicos esenciales e infraestructura. Dispone a las subsecretarías zonales y direcciones distritales de las provincias afectadas que inicien los procesos de contratación de emergencia, cumpliendo lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Tenemos que clasificar los daños. Hay temas de deslizamientos y temas de inundaciones que son los que están afectando hoy en esta temporada invernal. Obviamente en la región interandina, en la zona alta del Oro, en Loja, en Azuay, tenemos muchos más problemas relacionados a deslizamientos y por ahí al tema de fallas de alcantarillas que no fueron suficientes y se nos va parte de la vía. En Guayas, en Manabí, en Los Ríos, en Santa Rosa, hemos tenido problemas de inundaciones. El ministro no precisó hasta cuándo regirá la declaratoria y cuánto se necesitará para la emergencia vial. La emergencia vial ahorita los recursos no son un problema. Estamos a principios del año, tenemos recursos de conservación vial que los estamos aumentando. Estamos trabajando en alquiler de maquinarias, en aumentar las capacidades del ministerio. Estamos trabajando en un proceso de contratación de nuevos equipos de maquinarias también. Pero hoy lo importante es que los recursos para atender la emergencia existen. El mismo documento ordena acciones de mitigación para evitar la afectación definitiva a la movilidad en estas provincias de la sierra y la costa, por donde transita el 53% de la población del país, es decir, 9,5 millones de personas. Además, el invierno sigue generando problemas en la provincia de Los Ríos. Cantones como Baba y Urdaneta enfrentan inundaciones que han dejado incomunicadas, anegadas también a cultivos y justamente familias desplazadas. En Catarama, por ejemplo, el desbordamiento del río rompió un muro de contención. Odette Camacho recorrió las zonas afectadas.
Los estragos del invierno se multiplican en la provincia de Los Ríos. El cantón Baba, que está en emergencia, tiene el 85% de la zona rural inundada por el desbordamiento de los ríos Matecito, Junquillo y Arenal. Hay 100 comunidades anegadas. Versalles es una de las más afectadas. Casas y caminos inundados se han vuelto parte del paisaje. El nivel del agua alcanza los 40 centímetros. Una decena de familias tuvo que improvisar un refugio en una cancha donde levantaron carpas y trasladaron algunos enseres. Fue de un momento a otro. A la 1 de la mañana llegó, se inundó todo. Que ya no tuvimos otra opción de buscar dónde refugiarnos porque no sabía hasta dónde seguiría llegando el agua. En esta zona donde el cultivo de arroz es el sustento, las pérdidas ya superan las 200 hectáreas. No se puede recuperar porque ya este arroz aquí, por ejemplo, va a tener 15 días bajo el agua, ya se está podrido. El cantón Urdaneta enfrenta una situación similar. Anoche el desbordamiento del río Catarama convirtió las casas en trampas de agua. En el malecón de Catarama, la fuerza del caudal rompió un muro de contención y el agua entró con fuerza por la parte trasera de una vivienda, saliendo por puertas y ventanas como una cascada. Desde esta mañana, el dueño de la casa y personal del municipio colocan sacos de arena para evitar que siga ingresando el agua. Toda la zona céntrica de la parroquia Catarama está anegada. En al menos 6 calles, los habitantes han bloqueado el paso con cañas para evitar que, al circular, los vehículos inunden más sus viviendas. Son al menos 7 comunidades rurales afectadas por el desbordamiento del río Urdaneta. Ahora, las intensas lluvias que soporta gran parte del país son causadas por un fenómeno meteorológico llamado la Niña Modoki. En el siguiente reportaje presentamos una explicación de lo que significa este fenómeno y hasta cuándo se mantendrá en el país. Todas las previsiones decían que este invierno llegaría con un fenómeno de la Niña, es decir, temperaturas del mar bajas y por ende escasez de lluvias en las costas del Ecuador. Pero el invierno llegó así. Y aunque parezca contradictorio, no es que los pronósticos se equivocaron. El fenómeno de la Niña con sus temperaturas más bajas sí está presente en todo el Océano Pacífico, aunque justo en las costas de Ecuador y de Perú, algo ocurrió. Lo que tenemos ahora es un jet, una corriente de aire que baja. Viene desde el centro de América. Esta agua estaba caliente. Entonces, el jet hace que esta agua baje y caliente nuestras costas. Así que el océano frente a la costa ecuatoriana, que debería estar en unos 26 grados centígrados, ahora está un poquito más caliente. Estamos entre 27 y 28 grados centígrados. Puede en números sonar un poco, pero nos afecta porque entre más caliente está el océano, tenemos evaporación. O sea, esta evaporación lo que ayuda es que nos dé un ambiente más húmedo y por consecuencia nos dé mayor cantidad de precipitación. Precipitaciones tan fuertes como las que están afectando ahora mismo a varias provincias. Entonces, sí se trata del fenómeno de la Niña, pero con esta variación, con esta situación de calentamiento en algunas zonas. En japonés, el término modoki se usa para definir una situación rutinaria que, sin embargo, tiene algunas diferencias. Igual pero diferente, le dicen ellos. Por eso los científicos llaman la Niña Modoki a estas situaciones, es decir, un fenómeno de la Niña con algunas diferencias. Aunque también hay otro término que suena más familiar, también le dicen el niño costero. En todo caso, mientras el océano esté caliente frente a las costas ecuatorianas, las lluvias van a continuar. ¿Hasta cuándo? Para eso todavía no existe una predicción oficial. Campo Sacha, el contrato cuestionado. El consorcio que busca explotar el petróleo del campo Sacha tiene 6 días para desembolsar $1.500 millones. Una de las partes tiene registrado un capital de $2.000 millones en Ecuador y su matriz en Canadá reportó pérdidas millonarias. Informa Diego Puente. Las empresas que forman el consorcio al que el presidente dio un ultimátum para que entreguen $1.500 millones del 11 de marzo no tienen ese dinero en Ecuador. El consorcio que explotará el campo Sacha por los próximos 20 años está conformado por la empresa Amodaimi, subsidiaria de la empresa china de capital público Sinopec, y Petrolia,
filial de la canadiense New Stratus Energy. Cada una tiene registrado en la Superintendencia de Compañías un capital de $2,000. Ramiro Páez, gerente general de Petrolia, dijo a Televistazo este miércoles que la casa matriz en Canadá maneja el dinero. Y no es que nosotros podemos como una filial quedarnos con ese beneficio acá. Inmediatamente los beneficios se reportan y se envían a la casa matriz. Entonces nosotros nos quedamos solamente con lo mínimo necesario para continuar con los costos operativos que tenemos aquí. Pero al no tener ya más ingresos, efectivamente deben haber momentos en los que necesitamos recurrir a hacer un pedido de caja para las operaciones propias de la compañía aquí en Ecuador. Esa empresa no ha operado en el país en los últimos 2 años. Petrolia es filial de la canadiense New Stratus Energy en Canadá, que según sus informes económicos reportó pérdidas de enero a septiembre del 2024 por casi $7 millones. La empresa respondió que es una mala interpretación de los datos. No se le está adjudicando a New Stratus Energy, se está adjudicando a un consorcio liderado por una empresa estatal que es Sinopec. Sinopec es una empresa china muy importante que tiene más de 1.400.000 barriles de producción diaria. Es una empresa que tiene un músculo financiero enorme. De los $1.500 millones exigidos por el presidente, Petrolia debe aportar 600 millones. Amodaimi pondrá el resto. El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dijo que si no entregan el dinero el próximo martes a las 9 de la noche, no continuará la negociación. Y el contrato de participación adjudicado a Sinopetrol garantiza la demanda de crudo para las 3 refinerías del país. Se requieren 170.000 barriles diarios en operación normal y aunque está pendiente la firma del contrato, el consorcio asegura que la entrega de crudo Oriente para las refinerías estará garantizada. Lo informa Hernán Higuera. Con la adjudicación del campo Sacha, ¿qué pasará con las 3 refinerías del país? La de Esmeraldas, Libertad y Shushufindi requieren en operación normal 170.000 barriles de crudo diario para la refinación de gasolinas y diésel para el consumo nacional. Según Petroecuador, la refinería de Esmeraldas en su máxima capacidad necesita 110.000 barriles, la Libertad 40.000 y Shushufindi 20.000. Con la adjudicación del campo Sacha, el consorcio Sinopetrol garantiza la cobertura de inyección de crudo a las refinerías, según la necesidad y operatividad de cada una de ellas. Por ley se prevé la demanda interna primero, antes que la exportación. Sinopetrol dijo a Televistazo que la capacidad operativa de las refinerías estará cubierta con la producción petrolera. El analista Nelson Baldión sostiene que el Estado ecuatoriano, con el incremento de la producción, tendrá más crudo y necesitará reestructurar las refinerías. El contingente básicamente es que nunca se va a quedar desabastecida las refinerías. Va a haber un excedente exportable para el Ecuador, le va a permitir justamente tener un crudo de aproximadamente 22 API que es apetecible para las refinerías. El crudo que se usa en las refinerías ecuatorianas en un 60% proviene del campo Sacha y es el más liviano, en promedio entre 22 y 24 grados API. Sinopetrol también dijo que los contratos con el Ministerio de Energía incluyen una cláusula en la cual se prevé que si hiciera falta crudo, el Estado tendrá la prioridad para hacer uso del volumen que le delega. Petrolia, una de las empresas del consorcio, agrega que quedarían unos 200.000 barriles de crudo Oriente por día disponibles para exportar desde Petroecuador. En lo internacional, Estados Unidos enfrenta condiciones climáticas extremas, desde intensas nevadas en el oeste hasta alerta de incendios forestales por el clima seco en el sur y fuertes ráfagas de viento en el este de ese país. Hasta el momento se reportan 5 víctimas mortales. Condiciones climáticas contrastantes tienen bajo alerta a millones de estadounidenses. En el oeste, las últimas nevadas del invierno arrojarán más de 1 metro de nieve en las montañas de California y unos 60 centímetros en Arizona, Utah y Colorado. El mayor peligro lo enfrentan los conductores, con vías con escasa visibilidad, capas de hielo en el pavimento y ventiscas. El frente frío avanza hacia el norte, pasando por Wyoming hasta Dakota del Sur. Según el pronóstico, la tormenta invernal se extenderá hasta el viernes por la noche. Mientras en esa zona el problema es el frío, en las llanuras del sur enfrentan el clima seco, que ha generado condiciones para la propagación de incendios en Nuevo México y Texas. Las autoridades alertaron sobre el peligro de provocar cualquier chispa, pues puede desencadenar un fuego de grandes proporciones. Pero el mal tiempo también llega con tornados. En Oklahoma, los techos de varias viviendas fueron arrancados por los fuertes vientos.
Y en Luisiana y Mississippi, en la costa del Golfo de México, las tormentas con ráfagas cercanas a 180 kilómetros por hora dejaron una estela de destrozos. Los fenómenos meteorológicos dejan hasta el momento 5 fallecidos y miles de usuarios sin electricidad. La Corte Constitucional eliminó artículos de la ley humanitaria que permitían despidos sin indemnización en contratos emergentes. También declaró inconstitucionales los acuerdos de preservación de empleos. Jacqueline Rodas con el informe. La Corte Constitucional echó abajo los artículos de la ley humanitaria que permitían bajar el sueldo de los trabajadores por mutuo acuerdo o despedirlos sin indemnización en los contratos emergentes. Estos se crearon con la justificación de mantener el empleo ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La modalidad dio paso a contrataciones temporales por 1 año o máximo 2, con jornadas laborales que podían extenderse hasta el sábado y que siguen vigentes. Lo que observó la Corte es que la ley consentía despidos sin indemnización y determinó que el contrato emergente vulnera los derechos laborales. Elimina la terminación unilateral por parte del empleador antes del plazo y si lo hace, el empleador debe indemnizar por despido intempestivo. La Corte también eliminó los artículos del reglamento de la ley humanitaria que regulaban ese tipo de contrato. La sentencia declara constitucional el teletrabajo, pero lo condiciona a la libre elección. La ley permitía esta modalidad por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador privado, pero al funcionario público el Estado podía imponer el teletrabajo. La Corte dispuso que se tome en cuenta su consentimiento. En su fallo, también eliminó los artículos 16 y 18 de la ley humanitaria que crearon los denominados acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Estos permitían la renegociación del salario a la baja y si la mayoría de los empleados estaban de acuerdo, incluía también a los que no. En Ecuador, el cáncer de cérvix es el tercero con mayor número de diagnósticos. Entre los años 2020 y 2025 se detectaron 1.760 casos. Los expertos recomiendan que el examen de Papa Nicolau es la mejor forma de detectarlo a tiempo. El cáncer de cérvix es el tercer tipo de cáncer con mayor número de diagnósticos en Ecuador desde 2020 hasta febrero de 2025. De acuerdo a un informe de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, el más detectado es el cáncer de mama, con 4.084 casos, seguido del cáncer de próstata, con 3.983 casos, y el cáncer de cérvix, con 1.760 casos. Según este informe, se estima que solo en 2020 se detectaron más de 600.000 casos y se reportaron 300.000 muertes en el mundo. El cáncer de cérvix o cuello uterino es una enfermedad que ataca a las mujeres y se produce por el virus de transmisión sexual del papiloma humano. Se origina en la cavidad que reviste el cuello uterino en la parte inferior del útero, conocida también como la matriz. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control en el cuello uterino. La mejor forma de prevenir y detectarlo a tiempo es con el examen del Papa Nicolau, pues los síntomas generalmente aparecen en una etapa avanzada del cáncer. Hay sangrados irregulares que no coinciden con una menstruación, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, palidez, pero lamentablemente eso es cuando ya el problema está bien instaurado. SOLCA ofrece el servicio del Papa Nicolau de forma gratuita. Los expertos recomiendan que las mujeres desde los 21 años se realicen las pruebas. El Papa Francisco envió un mensaje de audio grabado desde el Hospital Gemelli de Roma que fue reproducido esta noche durante el rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los fieles han podido escucharlo por primera vez en 3 semanas y aunque su voz se escucha débil, una nueva parte del médico señala que se encuentra estable a pesar de su condición delicada. Pedro Jiménez nos cuenta más. Cada noche desde el 24 de febrero, en la plaza y en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cardenales residentes en Roma dirigen el rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco. Centenares de personas se unen a ellos y el de este jueves ha sido diferente. El Santo Padre ci ha inviato
El cardenal español Ángel Fernández Artime, a cargo del Rosario de hoy, anunciaba la noticia. Fue ahí cuando se reprodujo el audio del Papa, que se escuchó por altoparlantes en la Basílica y también afuera. Unos segundos en los que con voz débil Francisco se dirigió a la multitud. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Laicos y religiosos aplaudieron luego de escucharlo, ahora con la esperanza de volver a verlo pronto. Sobre su condición de salud, el parte médico de este jueves dice que sigue estable, ya por 3 días consecutivos. Recibe terapia con oxígeno, no hay fiebre, pero el pronóstico general sigue siendo reservado. Y han dicho que teniendo en cuenta la estabilidad del cuadro clínico, el próximo boletín se publicará el sábado. Líderes europeos están en Bruselas en una reunión de emergencia para tratar la crisis en Ucrania y el rearme continental. Aprobaron un nuevo plan que libera 800.000 millones de euros para la fabricación de nuevos equipos y material de guerra para defensa. Por su parte, Rusia dice que estas acciones son las que constituyen una verdadera amenaza. Europa refuerza su compromiso por la defensa de Ucrania, pero además por su propia seguridad. Los 27 países del bloque asistieron a la convocatoria de emergencia hecha por la Comisión Europea para definir varios aspectos ante los acercamientos de Estados Unidos a Rusia, el curso de la guerra y nuevas inversiones en armamento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en la cita. Quiero agradecer a todos nuestros líderes, en primer lugar, por esta señal y su firme apoyo, dijo antes de entrar en un debate de 1:30 con los representantes europeos. Luego informó que hablaron de sistemas de defensa antiaérea, armas y municiones y sanciones a Rusia. Europa busca mantener el apoyo militar a Ucrania, así como garantías de seguridad para preservar una futura paz de Ucrania con Rusia, aunque también ve en Rusia una amenaza para toda Europa. Queremos una fuerza pacífica, y esta es la razón por la que presento hoy a los líderes el plan de rearme de Europa, que proporciona hasta 800.000 millones de euros para inversiones en defensa, pero también para armar a Ucrania en su lucha por la soberanía. Una inversión en nuevo armamento por los próximos 4 años. Y es que Europa ve desafíos para su seguridad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que usará sus capacidades nucleares como elemento de disuasión ante las amenazas que ve en Rusia, que no cree que Vladimir Putin se limite a Ucrania. Ante esto, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, califica las expresiones de Macron como estúpidas acusaciones y que la alusión al uso de arsenal nuclear, así como un eventual despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania, implicaría una participación directa y no disimulada de la OTAN en una guerra contra la Federación Rusa. Y mientras estas reuniones se dan en Bélgica, Rusia por su parte continúa atacando ciudades y posiciones militares en Ucrania. En uno de los bombardeos más recientes destruyeron el edificio de un hotel. Hay 4 muertos y decenas de heridos. La ciudad de Kryvyi Rog, en el sur del país, fue blanco de un ataque desde la noche del miércoles hasta esta madrugada. Un misil tuvo como blanco el edificio de este hotel, donde murieron 4 personas. Hay 30 heridos, unos 20 ocupantes fueron rescatados y las operaciones de búsqueda continuaron hasta horas más tarde ante el temor de que haya más personas entre los escombros. Un grupo de voluntarios de organizaciones humanitarias de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido se habían registrado en el hotel 1 hora antes del bombardeo. Sobrevivieron porque alcanzaron a llegar a un refugio. El presidente Volodymyr Zelensky, en un mensaje en redes, señaló que no hay cómo detenerse a la hora de presionar a Rusia para que frene esta guerra y actos que dice son de terrorismo. Otro ataque ruso estuvo dirigido contra unas bodegas e instalaciones industriales en Kramatorsk. La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Rusia lanzó 112 drones y 2 misiles balísticos contra esta y otras localidades, pero que la mayoría de los aparatos fueron interceptados o destruidos en una serie de acciones defensivas. Pero Rusia, que avanza en el este, reclama ahora la posesión de Krivolnoye, un asentamiento en la región de Donetsk del que han tomado control en horas recientes.
Aviones de combate surcoreanos bombardearon accidentalmente varias casas durante ejercicios militares con fuego real junto a fuerzas estadounidenses. 8 bombas cayeron en una zona residencial de la ciudad de Pocheo, dejando 15 heridos. 2 de ellos están graves. Las explosiones destruyeron viviendas, parte de una iglesia y también un camión. Según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, el accidente fue causado por un piloto que ingresó mal las coordenadas. La Fuerza Aérea inició ya una investigación. Jordania comenzó el traslado de 2.000 niños enfermos y heridos desde la Franja de Gaza. El primer grupo viajó en buses y ambulancias desde el territorio palestino hacia hospitales jordanos como parte del acuerdo que hizo el rey Abdullah II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mes pasado. La evacuación de los menores con 2 familiares cada uno fue coordinada con la Organización Mundial de la Salud. Los niños serán devueltos a Gaza cuando finalice el tratamiento. En España se inauguró la Casa Ecuador Madrid, una exhibición que muestra la diversidad, riqueza y talento ecuatoriano en un espacio rodeado de rosas rojas y un platanal dorado. Esta iniciativa el año pasado estuvo en París y se busca promocionar el arte, cultura y gastronomía mediante experiencias inmersivas o la degustación de cacao y chocolate de fino aroma. María Gabriela Carpio con los detalles. La biodiversidad y la cultura ecuatoriana destacaron en la inauguración de Casa Ecuador Madrid, una experiencia sensorial inmersiva que busca resaltar la riqueza natural y artística del país en España, donde habitan 450.000 ecuatorianos. Ubicada en el Palacete Serrano 95 en el barrio de Salamanca, esta exhibición cultural reúne moda, folclor y gastronomía. La fachada del edificio luce cubierta de rosas rojas ecuatorianas. La historia del cacao también tiene su espacio con la exhibición de una réplica de la vasija de Palanda, un vestigio arqueológico de más de 5.500 años, exhibida en medio de platanales dorados. El evento estuvo a cargo de la Fundación Identidad Nacional, presidida por Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico. En los jardines del Palacete tenemos una instalación artística elaborada con 100 árboles a escala de banano, bañados en oro, con un diseño de sonido fabricado por un ingeniero de sonido ganador al Oscar. Tenemos catas de cacao ancestrales dirigidas y guiadas. Con realidad virtual, los visitantes pueden explorar los 4 ecosistemas del país: Andes, Amazonía, Costa y Galápagos. El arte y la música complementan esta experiencia. La muestra incluye desfiles con diseños inspirados en la biodiversidad y exhibiciones de artesanías, como los icónicos sombreros de paja toquilla. El año pasado esta iniciativa se denominó Casa Ecuador París y fue presentada en la capital francesa en el marco de los Juegos Olímpicos. Esta vez, Casa Ecuador Madrid permanecerá abierta hasta el próximo 9 de marzo. Esperan recibir 5.000 personas a diario. La Fuerza Pública desarrolló operativos simultáneos en Durán, Quito y Manta. Las intervenciones dejaron 28 detenidos y en el caso del Cantón Durán se destruyeron covachas utilizadas como guaridas para los delincuentes. Fabiola Santana tiene más detalles de estas intervenciones. Tres operativos simultáneos en Durán, Manta y Quito dejaron 28 detenidos esta madrugada. 14 de ellos fueron capturados en Durán, donde hubo un importante despliegue de 600 policías y militares. Allanaron viviendas en los sectores Liga Cantonal, El Sabucaram y Divino Niño, donde destruyeron covachas que servían como guaridas de delincuentes. Una de ellas, según las autoridades, de los Chone Killers, y de allí dirigían extorsiones y secuestros. Los agentes incautaron bloques de marihuana y cocaína, fusiles, municiones, tacos de dinamita y uniformes policiales. El operativo fue nombrado Apolo 10. En Manta fueron detenidos, según el jefe de la policía, José Luis Erazo, 7 miembros de la organización delictiva Los Pepes. 2 de ellos son los cabecillas de la célula, alias Montalbán, quien tiene 3 boletas de captura por asesinato en 2024, y alias Bocanegra, requerido por un quíntuple asesinato en 2023. Entre los detenidos también están 2 mujeres y 3 extranjeros. La policía incautó 2 armas de fuego y una camioneta. Se desconoce el propietario de la vivienda utilizada como guarida, con una vista privilegiada para vigilar los alrededores.
Esta madrugada, la Brigada Anticriminal de la Policía allanó 10 inmuebles y detuvo a 7 personas que asaltaban buses en la avenida Simón Bolívar y Tumbaco. Durante la operación, la policía incautó armas de fuego, cuchillos y objetos robados, principalmente celulares. Entre los locales allanados estuvo el Centro Comercial Montúfar, centro de Quito, donde según la policía se comercializan objetos robados. La investigación inició con las denuncias de las víctimas. La policía recogió los videos de los asaltos, identificó a los delincuentes y los capturó en el operativo Firmeza 1. Este jueves empezó la audiencia de llamado a juicio en contra de los 15 procesados en el caso Plaga, que no aceptaron el delito y siguen el trámite regular. Más información con Jacqueline Rodas. La mañana de este jueves debía empezar la audiencia de llamado a juicio en contra de los 15 procesados del caso Plaga, que no aceptaron el delito y siguen el trámite regular. El juez se aprestaba a instalar la diligencia cuando uno de los implicados hizo un pedido de última hora. José Daniel Tenempaguay propuso a la Fiscalía un acuerdo para aceptar que formó parte de la red de delincuencia organizada que sacó de la cárcel a peligrosos delincuentes comprando sentencias. A cambio, solicitó que lo condenen a una pena reducida en un juicio rápido. El fiscal Wilson Toainga y el juez Edison Cantos aceptaron, porque según la ley, el pedido puede presentarse antes de la audiencia preparatoria. Tenempaguay es un abogado que trabajó para Lenin Vimos, uno de los cabecillas del grupo criminal del caso Plaga. Aceptó que cobró $33,800 para sacar de la cárcel a miembros de grupos de delincuencia organizada sentenciados por narcotráfico, asesinato y delitos sexuales. Fue condenado a 44 meses de prisión y al pago de $50,000. Dijo que teme por su vida y pidió cumplir su pena en la cárcel 4 de Quito, pero el juez dispuso que siga preso en la cárcel regional de Cotopaxi. Con José Daniel Tenempaguay suman 15 los sentenciados a penas reducidas por aceptar el delito. Su juzgamiento terminó cerca de las 5 de la tarde y enseguida se instaló la audiencia de llamado a juicio para los otros 14 procesados. Hasta el cierre de este informe seguía la diligencia. La defensa de los implicados exponía sus razones para que el caso Plaga se anule. En una primera decisión, el juez deberá declarar la nulidad o la validez del proceso. Si se da el segundo escenario, seguirá la acusación del fiscal subrogante y su pedido para que los llame a juicio. Los estragos aumentan. En el sur de Esmeraldas, las lluvias han dejado comunidades anegadas y cultivos perdidos. En el cantón Atacames, en el sur, el desbordamiento del río inundó viviendas y también destruyó hectáreas de cacao, plátano y naranja. Las imágenes en un reporte de Elena Velasco. 5 horas de lluvia bastaron para provocar el desbordamiento del río Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas. El nivel del agua alcanzó casi 1,5 metros en la zona rural del cantón Atacames, dejando comunidades anegadas. La parroquia más afectada fue La Unión, donde unas 350 viviendas en 6 comunidades quedaron cubiertas de agua. Varios tramos de la vía de acceso están anegados, obligando a los conductores de mototaxis a realizar maniobras. En la unidad educativa del área, el agua ingresó a 4 aulas. En esta zona, donde el 80% de la población se dedica a la agricultura, cultivos de cacao, plátano, naranja y caña guadúa se perdieron. A 100 metros del río está la finca de Carlos Plaza, donde 1,000 plantas de cacao y plátano se destruyeron. Todos los inviernos, cuando llueve duro, se hunde esto, se aniega. Se daña todo el cacao bajero. El plátano se muere todo. En medio de la inundación, un gallo encontró refugio en lo alto de una planta de cacao. La cría de aves de corral y la ganadería son actividades frecuentes en la zona, por lo que varios productores tomaron precauciones para protegerse. Me tocó ahí anoche, a las 3 de la mañana, sacar mis pollos, porque casi se me ahogan, y también el ganado, que lo sacamos aquí por el motivo del invierno que no se puede tener aquí. Mientras en el cantón Esmeraldas, el desbordamiento del río dejó bajo el agua calles del sector Isla Roberto Luis Cervantes y el malecón de la parroquia San Mateo. El agua ingresó
Las intensas lluvias en la cuenca del río Machángara dejaron fuera de operación la central hidroeléctrica Saimirín al noroccidente de Cuenca, pero sus 50.000 usuarios sí tienen energía compensada por el Sistema Nacional Interconectado. Los derrumbes afectaron la tubería de presión, dañaron el sistema de refrigeración y bloquearon el acceso a la central que abastece energía a 50.000 viviendas y al parque industrial. La central hidroeléctrica Saimirín al noroccidente de Cuenca fue declarada en emergencia. Múltiples derrumbes ocasionados por las intensas lluvias en la zona alta de la cuenca del río Machángara la dejaron fuera de operación. Enormes rocas cayeron junto a la pista de la tubería de presión, dañando el sistema de refrigeración, y el acceso a la central quedó bloqueado por otro deslizamiento. Ha caído muchísimo material en las casas de máquinas. La central Saimirín está en la parroquia Chiquintad, a 15 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Construida en 1956 con 2 turbinas, se expandió en 5 fases hasta 1996, cuando alcanzó 8 turbinas y una capacidad de 15.5 megavatios, aportando energía a la red nacional interconectada. Abastece a 50.000 viviendas en el centro de Cuenca y parte del parque industrial. Es parte del complejo Machángara, que incluye las represas El Labrado y Chanlut. Según la empresa eléctrica regional del Austro, actualmente se trabaja en la reparación del sistema de refrigeración, retiro de escombros, cambio de equipos y accesorios y en la evaluación de daños. El invierno sigue causando estragos en las vías. 9 carreteras en 6 provincias están cerradas por derrumbes, deslaves y daños en su estructura. Otras 51 rutas están parcialmente habilitadas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 3 de las 9 carreteras cerradas en el país por las lluvias están en Loja. Una es la Célica al Amor por derrumbes. Los autos deben desviarse por la Célica Pozul Pindal al Amor para seguir su recorrido. Cerca de ahí, la Al Amor Arenillas también está bloqueada por derrumbes en el sector del Dulce. Y el desvío es por la Al Amor, Pindal, Pozul Célica. Otro cierre cercano se da en la vía El Empalme Célica. Los conductores deben optar por el empalme Macará, Saucillo, Pindal Célica. Mientras la San Pedro, Veracruz, Chaguarpán, Río Pindo se habilitó esta mañana. En la provincia de Bolívar hay afectación en la carretera Guaranda-Balsapamba, que está cerrada por un deslizamiento en el kilómetro 65. Los vehículos livianos pueden desviarse por la Chimbo El Cristal, mientras el transporte pesado puede tomar la Guaranda-Payatanga-Bucay y desde ahí dirigirse a sitios como Guayaquil o Babahoyo. En Azuay, la cuenca Girón Pasaje está habilitada, pero solo parcialmente, mientras se atienden deslizamientos, flujos de lodo y daños estructurales en 9 tramos. En la Amazonía, en Napo, está cerrada la vía Yede Baeza-Narupa, en el sector Lodos Negros, por trabajos programados. Para circular se puede tomar la Baeza, Lago Agrio, Coca-Narupa. Además, en los ríos sigue parcialmente habilitado el tramo Juján-Babahoyo por la acumulación de agua. Por ello, la Babahoyo, Baba, Salitre, Daule, Yaguachi-Juján es la ruta alterna que se recomienda a los autos livianos. Son 51 vías parcialmente habilitadas en el país por estragos del invierno. Y estos cambios climáticos en la región posibilitan que los vectores transmisores del dengue puedan cambiar su hábitat e incidir en el desarrollo de esta enfermedad donde antes no era común. Así concluyen especialistas que estudian los mosquitos y recomiendan fortalecer la prevención para evitar complicaciones, como lo informa ABC Granja. Durante el 2025 en el país los casos de dengue incrementan aproximadamente 1.000 por cada semana, según los reportes del Ministerio de Salud. Napo concentra la mayoría de contagios, 1.570 de los 7.650 casos a escala nacional. A criterio del médico infectólogo Washington Alemán, el cambio climático ha causado que el mosquito Aedes aegypti, portador del virus, experimente cambios y ahora se adapte a regiones más altas. Por ejemplo, Pichincha y Cotopaxi, a pesar de que este insecto solo podía sobrevolar hasta los 1.400 metros de altura. El tigre asiático y este mosquito tiene características de ser más resistente a los cambios climáticos, más resistente a los insecticidas. Según un estudio sobre el comportamiento epidemiológico del dengue en Ecuador, desde 1980 hasta 2020, publicado en la revista científica Cambios,
El estudio del dengue en Ecuador detalla también que en 1988, 22 localidades registraban la presencia del mosquito Aedes aegypti y en 2013, último año en el que se tiene reportes, la cifra aumentó a 2.208 localidades. Otras provincias donde no eran comunes los contagios de dengue eran Tungurahua, Imbabura y Chimborazo, que en 2024 contabilizó 115 casos, cuando en 2021 lo máximo que llegó a tener fueron 6. La Ecuarunari, organización que reúne a los movimientos indígenas de la Sierra, prefirió no tomar una posición frente a la segunda vuelta electoral. En medio de las diferencias en torno a esa postura, resolvieron esperar a la decisión de la CONAIE, que se reúne este viernes. Lo informa Patricio Díaz. La Ecuarunari quiere evitar la división y prefirió no tomar una postura frente a la segunda vuelta electoral. Se sumarán a la decisión que tome la CONAIE este viernes. La reunión empezó cerca de las 10:30 de la mañana y durante 8 horas los representantes de los movimientos indígenas de la Sierra analizaron la coyuntura electoral. Y aunque eludieron optar por una de las opciones de la segunda vuelta, sí sacaron una conclusión. Realmente ningún candidato está representando nuestros principios ideológicos, nuestro proyecto político. Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, reconoció que fue un intenso debate. La reunión estuvo matizada por criterios diferentes y esa organización indígena anunció que irá al Consejo Ampliado de la CONAIE con la intención de que esas diferencias se superen. Fortalecer compromisos de unidad con la estructura organizativa de la CONAIE, evitando divisiones que afecten nuestra lucha histórica. En el debate participó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que salió antes de que se tome una resolución. Él espera que la decisión que tome la Confederación de Nacionalidades Indígenas sea por consenso. Y si es que no, iremos por mayoría. Pero si es que no hay en ese sentido, de pronto genera discordia, no vamos a dividir por un proceso electoral de la segunda vuelta. Lo que sí estamos seguros es que cualquiera que sea la resolución, vamos a garantizar la unidad. El Consejo Ampliado de la CONAIE se realizará este viernes en Quito y el sábado su movimiento político Pachacutic tomará su decisión frente a la segunda vuelta. Y en redes sociales, la candidata presidencial Luisa González y el líder del movimiento indígena Leonidas Issa promueven dar de baja la concesión del campo Sacha. Aunque sus discursos políticos se basan en atacar las decisiones del gobierno de Daniel Noboa, uno de ellos propone crear incluso un ministerio y administrar de manera independiente esos pozos petroleros. Diego Cuenca describe las reacciones. El debate público sobre la concesión del campo petrolero Sacha fue trasladado a la cancha electoral por la candidata presidencial Luisa González y el líder del movimiento indígena Leonidas Issa. Lo hicieron anoche cuando ambos reaccionaron en redes sociales con discursos que apuntan a recriminar al gobierno del presidente candidato Daniel Noboa, quien en una carta defendió las negociaciones para entregar las operaciones del campo petrolero a un consorcio privado. González del movimiento Revolución Ciudadana publicó un video de casi 2 minutos que compromete nuestro petróleo por 2 décadas. En entrevista con Televistazo, ella dice que la concesión no es necesaria. De hecho, propone una fórmula ya aplicada en el gobierno correísta: crear un ministerio específicamente de petróleo que se encargue de las operaciones de 1.000 pozos. De esos 1.500 millones de dólares que aproximadamente recibimos de Sacha, pues de allí mismo salen los recursos para mejorar la extracción en ese pozo, mejorar infraestructura, mejorar técnica, y con eso mejoramos los recursos para el Estado. Y nos quedamos con el 100% de lo que genera Sacha. Lo primero que vamos a hacer es dividir ese Ministerio de Energía en 3 ministerios. Uno es energía, otro es minas y otro es petróleo. La segunda reacción fue de Leonidas Issa, quien publicó un video de 4 minutos donde principalmente critica al gobierno de Noboa. No propone una alternativa técnica o viable para sostener las operaciones petroleras en Sacha. Solo anuncia un plan para evitar la concesión. En sus discursos, ambos políticos coinciden que las negociaciones del campo Sacha deben ser investigadas. Y Noboa defiende la concesión, destacando que los 1.500 millones de dólares que recibirá el Estado servirán para inversión social. Técnicos ecuatorianos de la Fuerza Aérea fabricaron un vehículo no tripulado para operaciones de vigilancia militar. Como informa Paul Romero, superó los vuelos de comprobación y será utilizado para detectar pistas clandestinas, entre otras actividades de seguridad.
Este vehículo aéreo no tripulado fue construido por el equipo de ingeniería y técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es un prototipo diseñado para operaciones de vigilancia y detección de pistas clandestinas, pasos fronterizos ilegales, perforaciones de la tubería del SOTE, entre otras actividades de control militar en lugares de difícil acceso. El vehículo de 2,5 metros de ancho por 1,20 de largo superó los vuelos de comprobación que se realizaron la semana pasada en el aeropuerto de Ambato. Así la FAE obtuvo la certificación nacional y el derecho de fabricación de nuevos modelos. 9 ingenieros aeronáuticos lo diseñaron y construyeron. Tiene 4 pequeños motores que le permiten volar a una altura de 1,000 metros y cargar hasta 16 kilogramos de peso. Tiene alerones laterales y posteriores que le dan estabilidad para volar con autonomía durante 45 minutos. Cada vuelo puede ser programado y no requiere control permanente y monitoreo de los técnicos. Transmite imágenes en tiempo real hasta 12 kilómetros en línea recta con una cámara de video de alta resolución instalada en la parte inferior. El diseño y la fabricación tardó más de 2 años. Todos sus componentes fueron fabricados en el taller del Centro de Investigación y Desarrollo de la FAE. Este tamaño ustedes no lo pueden conseguir en el mercado común. Sus características igual, tiempo de vuelo, interferencia, transmisión de datos en tiempo real, alcance preprogramado. Todas estas características pues hacen la diferencia. Para el fuselaje se utilizaron materiales compuestos de fibra de vidrio, carbono y balsa. La inversión para la fabricación del vehículo aéreo no tripulado fue de $15,000. Uno similar en el mercado internacional vale $60,000. Con la certificación de este vehículo experimental, la FAE prevé abastecer la demanda de drones de las Fuerzas Armadas para operaciones de vigilancia. En la comunidad Pompeya, en Riobamba, sigue la celebración del Pauca Raimi, una época de reencuentro. De los 1.250 comuneros que alguna vez habitaron ese lugar, ahora solo quedan 250. Sin embargo, la distancia se acorta con un campeonato de fútbol femenino que se ha convertido en una tradición para reunir a las familias y también reforzar los lazos con la comunidad. Ángel Pilatuña cubrió la jornada deportiva. En la comunidad Pompeya, en la parroquia Licto, en Riobamba, las canchas se convierten en un punto de encuentro inusual. Son días de Pauca Raimi, pero también días de nostalgia. De los 1.250 comuneros que alguna vez poblaron estas tierras, solo quedan 250. El resto ha migrado a Guayaquil, Quito y Ambato, persiguiendo oportunidades lejos del páramo. Sin embargo, por unas horas, el éxodo se detiene. Un campeonato de fútbol femenino reúne a quienes partieron. Este año el campeonato celebra su 20ª edición. 6 equipos de las comunidades Huaslán, Xungubú, Quincahuán y Pompeya toman parte en el torneo. La vestimenta tradicional de las jugadoras es uno de los elementos distintivos. Con el anaco, un chumbi o faja para ajustarlo, polines y zapatillas, las mujeres se preparan para competir en un evento que no solo es deportivo, sino una forma de mantener vivas las tradiciones. El orgullo de ser indígena también, de portar nuestra vestimenta y pues de esa manera demostrar que todas las culturas pueden realizar este tipo de deporte. El árbitro, un dirigente comunitario, supervisa el partido vistiendo poncho y sombrero tradicionales, mientras marca las jugadas en 2 tiempos de 20 minutos. Cada equipo cuenta con 7 jugadoras. El quichua es el idioma principal en esta comunidad, por lo que un narrador y un comentarista relatan el encuentro en su lengua originaria. El balón lo conocen como rumpa, patear como jaitar y correr como cachpancuna, palabras que fluyen con naturalidad durante el partido. Tras varias horas de competencia, los equipos Sporting Pompeya y ADB-FC se enfrentaron en una reñita final. Después de 40 minutos sin goles, el título se definió en tanda de penaltis, donde Sporting Pompeya se coronó campeón con un marcador de 5-4. Tras los partidos, las familias de la comunidad se reúnen para compartir experiencias y disfrutar de un respiro de la vida urbana. Una feria tecnológica se desarrolla en Barcelona. Es considerada la mayor del mundo en inteligencia artificial y robótica. Ya superó los 100,000 asistentes. Ana María Palacios describe las novedades del evento en el que participan 2.700 empresas. El World Mobile Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España, es la feria tecnológica digital y móvil más grande del mundo. Este año superó los 100,000 asistentes y participaron 2.700 empresas. Entre sus novedades mostró el robot humanoide Uni 3G,
que mide 1.27 metros, pesa 40 kilos y cuesta 25.000 euros. Se puede usar para seguridad privada y para temas médicos como detectar síntomas de enfermedades. En el evento interactuó con los visitantes. El robot cuadrúpedo B2 es capaz de levantar 100 kilos y arrastrarlos. Este automóvil está en Finlandia y está siendo conducido desde Barcelona, gracias a un sistema de conectividad avanzada. Los asistentes comprueban que están manejando en un ambiente frío que se proyecta en las pantallas. Ella es Amira, un robot hiperrealista, con inteligencia artificial que sedujo de nuevo. Está diseñada para interactuar con personas y desempeñar tareas. Puede investigar y ser asistente en el hogar. Es británica y habla decenas de lenguas. El premio al mejor smartphone del año es para Pixel 9 Pro de Google y otro galardón para su asistente Gemini AI como innovación de dispositivo revolucionario. Sorprende su cámara que captura colores intensos incluso con poca luz, y su editor de fotos con funciones basadas en inteligencia artificial. Para los amantes de las mascotas, se presentó el primer teléfono inteligente diseñado para perros y gatos. El collar viene con sensores y capacidades de control de salud que, según la empresa, puede reconocer acciones concretas como ladridos y avisar al dueño si su mascota está agitada. ¿Qué pensarían de una competencia deportiva que enfrente a humanos y robots? Suena futurista, pero sucederá muy pronto en China con la participación de un robot humanoide en la media maratón de Beijing. Merly González nos cuenta cómo se llevará a cabo este particular evento. Este robot entrena para una competencia deportiva exigente. No necesita desarrollar músculos o mejorar su respiración, pero un equipo de ingenieros ajusta la duración de su batería y la resistencia y equilibrio de sus piezas. Es uno de los humanoides que participará en la media maratón de Beijing el próximo 13 de abril, organizada por el gobierno chino. Será la primera competencia deportiva que enfrente humanos y máquinas. Los atletas seguirán la misma ruta, pero los robots correrán en sus propias pistas, aseguradas con barreras para evitar incidentes. Durante el evento, se permitirá a los equipos reemplazar baterías o cambiar robots en un formato de relevo, y la evaluación considerará tanto el tiempo de finalización como el número de reemplazos de robots. La competencia está abierta a empresas robóticas globales, institutos de investigación, clubes de robots y universidades. China apuesta por un futuro donde los humanoides estén integrados a todas las actividades humanas, incluyendo el deporte. Lady Gaga es tendencia en redes sociales por el lanzamiento de su séptimo álbum llamado Mayhem. Además, en otras noticias del espectáculo, Ana María Palacio nos cuenta que el ecuatoriano Alex Ponce y la banda colombiana Timo, que fue nominada al Grammy Latino, se unen para un nuevo tema. Lady Gaga es tendencia en redes sociales por el lanzamiento de su séptimo álbum Mayhem. Son 14 canciones en que, según ella, regresa a su lado más pop con el que inició su carrera en los años 2000. Sus letras están influenciadas por estar enamorada de su prometido, el empresario Michael Polanski. Junto con el estreno del disco, anunciará las fechas de su gira mundial que se espera empiece en mayo. El ecuatoriano Alex Ponce y la banda colombiana Timo, nominada al Grammy Latino, se unen para el tema No Volveré. En él celebran la superación del trauma causado por la ruptura y su proceso de sanación. El tema tiene influencias del rock de los 90 y 2000. El videoclip se grabó en Bogotá con la participación de sus fanáticos. La diseñadora Stella McCartney, hija de Paul McCartney, lanzó su nueva colección en la Semana de la Moda de París. Lo hizo con prendas que se pueden utilizar en el día y la noche, chaquetas en color gris y café, vestidos con hombreras anchas, de pedrería y transparentes, botas mosqueteras que van por encima de la rodilla.
Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, fue condecorado con el máximo galardón cultural del estado de Connecticut en Estados Unidos. El artista de 81 años y su familia reside allí desde 1985. Recibió una medalla y fue elogiado por su carrera musical y su filantropía con organizaciones locales que atienden a personas con discapacidades. Coldplay trabajará con la FIFA para producir el primer show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, en la final de la Copa del Mundo, que será en el estadio MetLife en New Jersey, el 19 de julio de 2026. No se aclaró si la banda británica cantará en el espectáculo, pero sí están organizando la contratación de otros artistas como Lady Gaga o Kendrick Lamar. Y finalizamos ya esta emisión informativa. Gracias, amigos, siempre por su sintonía. Mañana en Contacto Directo estarán con nosotros Walter Spurrier, analista económico, para explicar si el contrato del Campo Sacha con un consorcio chino-canadiense conviene al país. Además, David Cacho, periodista y analista político español, para detallar el acuerdo de la Unión Europea que multiplica el gasto en seguridad y defensa frente a la política guerrerista y expansionista de Rusia. Las noticias continúan en ecuavisa.com. Buenas noches.